estamos con este seminario del título Codex Alimentario, avances recientes e impacto operativo para el sector alimentarios. Un tema interesante, novedoso, porque se ve el tema del Codex Alimentario no solamente del punto de vista teórico, más sobre el punto de vista operativo de las aplicaciones para el sector de los alimentos, para poder ver la perspectiva futura que puede traer el Códex Alimentario. Y bueno, como disertante para este seminario está la doctora Sara La Mónaca, que es directora de información al consumidor, nutrición y salud de Food Drink Europe en Bruselas, Bélgica, que es la cámara que en Europa reúne las industrias de alimentos de toda la Unión Europea. Así que para nosotros es un lujo tenerla aquí con nosotros, que haya aceptado de dar la clase con nosotros y que también tenemos el lujo que pueda hablar en español, entonces que no tengamos la necesidad de la traducción. Así que, bueno, muchas gracias, Sara La Mónaca, de estar con nosotros. Y le dejo la palabra y agradezco a todos de participar a este seminario. Después, al Bu- final, tendremos también tiempo para hacer alguna pregunta. Gracias, Alessandro. Buen día a todos y gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Ok, perfecto. Bueno, como mencionó Alessandro, el objetivo de la charla de hoy no es hacer una descripción institucional del Codex. Claramente hay cosas que en este sentido voy a mencionar, pero me interesa más ofrecer una lectura más estratégica y práctica de la evolución recién del Codex y de lo que está pasando en los debates en el Codex. Porque el Codex Alimentario, de hecho, no debe entenderse únicamente como una colección de estándares internacionales, debe entenderse sobre todo como uno de los lugares donde se define hacia dónde evoluciona la regulación alimentaria a nivel mundial. Entonces, hoy, en la charla de hoy, quiero un poco mostrar cómo las discusiones que pasan en el Codex importan operativamente para las empresas en términos de formulación de producto, para el cumplimiento normativo y el acceso a los mercados. Yo soy Sara La Mónaca, he desarrollado mi trayectoria en asuntos regulatorios y asuntos públicos en el sector agroalimentario. Trabajo ahora, me desempeño como directora en Food Drink Europe. Como Alessandro comentó, Food Drink Europe es la federación europea que representa la industria agroalimentaria, entonces se trata de un sector que en Europa representa alrededor de 300.000 empresas. Es uno de los sectores más importantes en Europa. Bueno, ¿por qué entonces para comenzar con el tema de hoy, por qué hablar de Codex y por qué una empresa debería seguir lo que pasa en el Codex? El contexto es un contexto en el cual operan las empresas que cambió mucho en las últimas décadas y las cadenas alimentarias están cada vez más integradas, son más globales. Del otro lado, claramente los requisitos regulatorios también evolucionan porque evoluciona la ciencia avanza continuamente y eso nos permite de identificar nuevos riesgos, pero también nos permite de comprender mejor
riesgos conocidos. Al mismo tiempo, claramente hay nuevas exigencias que surgen del lado de los consumidores y países buscan también más referencias comunes para justificar decisiones nacionales en temas, por ejemplo, de inocuidad alimentaria en un contexto de exportación y crecimiento internacional. Entonces, por eso el códex, el trabajo que hace el códex no debe entenderse como algo lejano de la empresa, porque en realidad el códex funciona como una señal temprana. Lo que hoy se discute en los comités del códex, que sea la revisión, por ejemplo, de un aditivo, un nuevo límite para contaminantes o cómo gestionar riesgos emergentes, anticipa muchas veces es el debate que pasa en el Códex, lo que mañana vamos a ver reflejado en normas nacionales o regionales. Bueno, algunas menciones sobre la evolución del códex, así que se va a entender mejor algunos cambios que pasaron. El códex fue establecido en el 1963 por la FAO y la Organización Mundial de la Salud como un foro intergubernamental para desarrollar estándares internacionales y tiene dos objetivos. El objetivo de proteger la salud pública y el objetivo de facilitar el comercio internacional. Durante las primeras décadas del Códex, gran parte del trabajo del Códex fue sobre todo un trabajo concentrado en estándares por producto y pues hubo un cambio, una inflexión muy importante en los años 90, en el 1995, porque con el acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio, se reconoció el Codex Alimentarius como organismo internacional de referencia para normas de inocuidad alimentaria. Entonces, a partir de ahí, también la necesidad de que las decisiones del CODES fueran más transparentes, defendibles y apoyadas en ciencia. Todo eso se volvió con este cambio, con este punto de inflexión más evidente. Y entonces entró la mitad de los años 90 y los primeros años de la década del 2000, el análisis del riesgo fue consolidándose en el marco del Codex y por eso hoy hablamos de un sistema que es un sistema más dinámico, basado en evidencia científica y revisión, sobre todo continua. ¿Cómo está estructurado el Codex? Hay una comisión que se reunió la semana pasada, se compone, está integrada actualmente por 188 países y además la Unión Europea. Y la Comisión adopta los estándares internacionales que pero son desarrollados por comités horizontales, entonces comités que desarrollan estándares aplicables a todos los alimentos. Y aquí, por ejemplo, hay el comité sobre el etiquetado, el comité sobre aditivos, contaminantes, métodos de análisis, etcétera. Hay también comité por producto, entonces se trata de comités verticales que desarrollan estándares específicos para determinadas categorías de productos y hay varios. Y además hay también comités regionales que tienen más un rol de coordinamiento, de coordinación y de capacity building adentro de las regiones.
Un aspecto fundamental del Codex es que no realiza ciencia porque el asesoramiento científico viene por órganos independientes que son convocados por la FAO y la Organización Mundial de la Salud, que son el JECFA, que es el Expert Committee on Food Additives, entonces para aditivos y contaminantes. Pues hay el JMPR, que es el Joint Meeting on Pesticides Residues, para residuos de pesticidas, y el GEMRA, Expert Meeting on Microbiological Risk Assessment, para riesgos microbiológicos. Y esta separación claramente entre evaluación científica y gestión de riesgo constituye claramente uno de los pilares de credibilidad internacional del Codex. Es muy interesante ver cómo el concepto, hubo un cambio conceptual en el análisis de riesgo, porque antes el enfoque era, bueno, la pregunta era, ¿puede esta sustancia causar daño? Con el cambio conceptual, entonces con el desarrollo de un análisis de riesgo más estructurada entre el final de los años 90 y los primeros años de la década del 2000, vamos a ver un cambio y la pregunta hoy es: ¿cuál es el riesgo real para el consumidor en las condiciones reales de consumo de una sustancia? Entonces, la lógica, vemos que una lógica distinta, y además lo que pasó con este cambio conceptual es que en el contexto del análisis de riesgo se pueden tener en cuenta también, entonces, en la gestión de riesgos de otros factores legítimos. Entonces, eso significa que la ciencia, la evidencia científica no es suficiente en el sentido que se pueden tener en cuenta en la gestión de riesgo de otros factores legítimos. Em, ¿Cómo funciona el códex y por qué entonces tiene una importancia al final para las empresas? Porque hay un asesoramiento entonces que viene de órganos que brindan un asesoramiento científico independiente. Después, como comenté, los estándares son elaborados por comité que se ocupan entonces del trabajo técnico. La comisión del Códex adopta los estándares y pues, ¿qué pasa? Que los estándares internacionales son referencia para los estados. Entonces, la legislación nacional, la mayoría de las veces tienen en cuenta, cuando se desarrolla la legislación nacional, los estándares del códex. En este sentido, entonces el códex impacta sobre el desarrollo de normas nacionales y eso termina impactando en la industria. Eso entonces es el camino concreto por el cual la evidencia se transforma en reglas que tienen un valor legal y que impactan concretamente las empresas. Em, si vamos a ver lo que pasa con los temas de contaminantes y aditivos, en tema de contaminantes hay un estándar de referencia que es el General Standards for Food Contaminants. Eso es el texto de referencia.
Es muy interesante, importante entender la lógica del trabajo del Codex sobre contaminantes, porque los niveles máximos para los contaminantes no se piensan de manera aislada, se construyen siempre a partir de datos de ocurrencia, de consumo, de exposición. Y por eso entonces el debate sobre contaminantes no es solamente un debate analítico, es también un debate sobre la calidad y la disponibilidad de datos. Y eso implica concretamente para la industria que la gestión de contaminantes no descansa solamente en el laboratorio final, podemos decir, porque requiere también datos, por ejemplo, de la cadena de suministro, y entonces algo más complejo que permite, que puede permitirse, la empresa claramente participa en alguna manera al trabajo del Codex, también de transmitir este tipo de datos y brindar un contexto al trabajo del Codex. En tema de aditivos, hay también un estándar de referencia, el General Standards for Food Additives. Em, y el texto del preámbulo de este estándar dice algo muy importante, que el estándar, este estándar para aditivos es el punto de referencia único y autoritativo para los aditivos alimentarios en el Codex. Y eso muestra cómo se pasó el cambio que comenté antes, se pasó de disposiciones que eran antes fuertemente ligadas a estándares por producto a un estándar horizontal que entonces da más coherencia a todo el sistema, reduce divergencias y permite también una revisión sistemática. Un aditivo para ser incluido en el estándar claramente tiene que ser evaluado por el JEFCA, que brinda entonces, como dijimos antes, el asesoramiento científico y el uso del aditivo tiene que ser también tecnológicamente justificado. Em, Eso significa entonces que no alcanza con que un aditivo sea conocido o históricamente utilizado, porque el uso tiene que ser sustentado por inocuidad y por necesidad tecnológica. El Codex trabaja de una manera dinámica, no hay una lista fija, inmutable. Los aditivos son continuamente sujetos a revisión. Y eso lo muestra el trabajo que sigue haciendo el comité, porque cada vez se trabaja sobre disposiciones nuevas, revisión, revocación, y eso es importante para la empresa porque implica también revisar periódicamente las formulaciones de los productos y no asumir que un uso podemos decir, histórico de un adictivo seguirá siendo aceptado en las mismas condiciones. Entonces, eso es algo muy importante que tener en cuenta. Em, en materia de etiquetado es siempre el tema, el punto donde la regulación y el consumidor se encuentran de manera más visible. Em, en este caso, el estándar de referencia es el Codex Standard for Labeling of Prepackaged Food, que se aplica al etiquetado de todos los productos preenvasados que se ofrecen al consumidor.
È interessante viendo el trabajo del comité que se ocupa de etiquetado, que el comité empezó a ocuparse también de temas sobre el etiquetado que no se limitan al texto impreso en el envase. Porque la agenda del comité sobre el etiquetado se ha ido ampliando hacia declaraciones, comercio electrónico, el uso de tecnología para proporcionar información alimentaria, entonces el digital labeling. Y esta expansión de la agenda del comité sobre el etiquetado refleja un cambio importante. El hecho que la información que se brinda al consumidor es cada vez un sistema y cada vez menos un simple soporte físico. Y para la industria eso es importante porque el etiquetado no es solamente entonces una cuestión de un requisito de legalidad y cumplimiento, ma también un instrumento de acceso a mercados, de gestión también reputacional para la empresa y adaptación también a nuevos canales de venta y de información. Ehm, y entonces mirar lo que hace el comité sobre el etiquetado permite a la empresa de prepararse también para modelos más híbridos entre envase físico y soporte digital. Todo lo que vimos hasta ahora, en algunos, claramente hay más comités, me enfoqué solamente en algunos, en tres, pero todo lo que vimos hasta ahora hace parte de ámbitos, podemos decir, tradicionales, entonces etiquetados, aditivos, contaminantes. eh, por supuesto, pero el contexto sigue cambiando y el códex se adapta porque el códex está examinando, está discutiendo también nuevos riesgos emergentes. Uno de ellos es seguramente la resistencia a los antimicrobianos que ha llevado al desarrollo de códigos de prácticas y directrices bajo un enfoque One Health. Entonces, el reconocimiento de una conexión entre la salud humana, la salud animal y el medio ambiente. Un otro desafío emergente es el cambio climático y eso tiene claramente un impacto sobre el trabajo del Codex porque modificaciones en las condiciones ambientales pueden alterar la distribución de contaminantes, pueden favorecer también la aparición de nuevos riesgos microbiológicos o pueden aumentar las frecuencias de algunas micotoxinas. Entonces, implica todo eso una revisión de estrategias de gestión de riesgo. La innovación es también un tema que plantea nuevos interrogantes y eso, ¿por qué? Porque nuevas fuentes de proteínas, por ejemplo, fermentación de precisión y otras tecnologías requieren marcos regulatorios que garanticen la inocuidad alimentaria sin frenar la innovación. Al mismo tiempo, la globalización de las cadenas alimentarias aumenta también el riesgo de fraude, entonces es necesario también reforzar la trazabilidad de los productos, entonces eso es un otro tema de debate y de discusión en el Codex ahora. Y finalmente, también las expectativas de los consumidores siguen evolucionando. Por ejemplo, hablando de etiquetado,
la digitalización, el comercio electrónico, la demanda creciente de la parte del consumidor de información que sea más transparente. Todo eso impulsa nuevas discusiones sobre el futuro del etiquetado. En conjunto, entonces, todos estos temas muestran que el Codex no responde solamente a problemas existentes, ma discute también para gestionar riesgos, futuros desafíos que definirán el sistema alimentario en las próximas décadas. Naturalmente, todos estos temas no se encuentran en el mismo grado de desarrollo dentro del códex, porque algunos, como la resistencia a los antimicrobianos, ya cuentan en textos específicos. Otros, como por ejemplo el cambio climático o nuevas tecnologías alimentarias, están impulsando debates ahora que van a marcar entonces la agenda del Codex en los próximos años, en la próxima década. Cómo todo eso tiene un impacto sobre la industria, no se trata solamente de algo que está, que se sigue y que se discute solamente en el departamento regulatorio, es algo que impacta también Research and Innovation, porque obliga todo eso a revisar las formulaciones de los productos. Impacta en calidad porque claramente exige mejores datos y mejores sistemas de monitoreo. Impacta en compras porque condicionas también la selección de materias primas y proveedores, y impacta en materia de marketing y comunicación cuando hablamos de etiquetado y declaraciones, y claramente impacta en exportaciones. Em, entonces es importante acá destacar la idea que el códex no es solamente una tarea para especialistas en asuntos regulatorios, es algo que atraviesa un poco toda la organización de una empresa, de la industria. Y tiene que ser considerada como entonces una herramienta transversal porque es como una fuente de inteligencia regulatoria para varias funciones adentro de la empresa al mismo tiempo. Claramente para Argentina, como para otros países, muy importante. Argentina es un país con una dimensión internacional especialmente relevante, entonces el valor del códex está en esta capacidad de ser una referencia internacional. Y entonces para empresas exportadoras comprender el códex es comprender mejor el terreno sobre el que se negocian y se interpretan muchas exigencias también de mercado. Em, para cerrar, bueno, 5 recomendaciones, diría. Primero, es importante monitorear el códex de manera sistemática, entonces no de manera ocasional, sino exactamente con una lógica de vigilancia regulatoria. Segundo, participar cuando sea posible directamente o a través de cámaras, de asociaciones o autoridades competentes, porque participar al códex permite aportar, brindar datos y entonces permite brindar un contexto que el contexto práctico de datos, de mercado, de cómo funciona día a día la empresa, que brinda mucho valor a las discusiones del códex, que son discusiones técnicas y que al final van a impactar en la empresa, en la industria.
Tercero, es importante generar datos porque participando al Codex el valor es claramente entender lo que puede pasar en un periodo de 3, 4, 5, 10 años, pero también permite eh, de, de brindar datos que vienen de entonces del trabajo de monitoreo adentro de la empresa, entonces con datos sobre la ocurrencia, el uso, la exposición, etcétera. Anticipar cambios, entonces prepararse, viendo a los temas que se debaten en el Códex, prepararse a cuáles pueden ser los cambios regulatorios en un futuro no tan lejano y al final pensar globalmente, porque aunque una empresa opere sobre todo en un mercado nacional, las referencias internacionales terminan siempre influyendo cada vez más en la regulación de cada estado. Entonces entender el códex es importante a pesar del hecho que una empresa pueda ser o no exportadora. Entonces, algunas ideas para terminar. Bueno, el códex evoluciona constantemente. No estamos entonces enfrente a un repertorio fijo, sino enfrente a un sistema vivo. La ciencia guía las decisiones del códex. Eso no significa claramente que es un proceso automático porque hay una evaluación de riesgo que ocupa un lugar central y que, como vimos, incluye también la consideración de otros factores legítimos, de varias medidas de gestión de riesgo. Y tercero, quiero también subrayar es que el Codex agrega mucho valor estratégico para una empresa porque no se trata solamente de cumplir, se trata sobre todo de anticipar y prepararse mejor y en esta manera reducir la incertidumbre en relación al cuadro regulatorio, a cómo puede evolucionar el cuadro regulatorio. Y entonces, anticipar o seguir el códex da la posibilidad al final de anticipar, podemos decir, un poco la regulación alimentaria del futuro. Muchas gracias por la atención y puedo claramente tomar preguntas o comentarios. Bueno, en el chat por lo menos no surgieron preguntas. No sé si alguien quiere aprovechar y hacer alguna pregunta ahora. Bueno, esperamos. Ahí Ahí, hay una mano levantada. ahí Elena va a hacer una pregunta. Sí, buenos días. Una consulta. Respecto a la, bueno, nueva normativa sobre etiquetado que salió del Códex, existe una sección de alérgenos, digamos, regionales, algo así. No sé cómo se puede interpretar esta sección o si cada país tiene que elegir si lo va a declarar o no, porque está causando un poco de confusión, por lo menos en el trabajo donde estoy. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, el Codex, el Comité sobre el Etiquetado terminó un trabajo muy largo sobre el etiquetado el PAL, el Precautionary Allergen Labeling. Entonces creo que eso es la pregunta sea sobre el PAL. Entonces, la Comisión del Códex adoptó finalmente el estándar desarrollado por el comité la semana pasada.
Hubo claramente una discusión en el contexto del comité sobre especificaciones regionales. Ahora, claramente eso es un estándar internacional de referencia y pues en cada país se tiene que ver cómo el país o la región quiere utilizar este estándar de referencia internacional para desarrollar su legislación nacional. Por ejemplo, ahora no sé en otras regiones, pero en Europa ahora empieza la Comisión Europea, considerando entonces el trabajo del Codex y teniendo en cuenta el estándar, empezará a trabajar sobre el Precautionary Allergen Labeling para el etiquetado, los requisitos regulatorios en la Unión Europea. Pero, por ejemplo, seguro vamos a ver un trabajo que implica también claramente considerar el trabajo del Codex y lo que hizo el asesoramiento científico de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud en este contexto, pero por ejemplo, EFSA, la autoridad europea que se ocupa de inocuidad alimentaria, va a hacer una evaluación del trabajo que hizo la FAO y la Organización Mundial de la Salud en relación a los límites, a los thresholds. Y entonces no es algo que automáticamente se adopta a nivel nacional, siempre hay es una referencia, pero hay además un trabajo después que en varios países, en las varias regiones puede tomar varios pasos y puede implicar ¿cómo puedo decir? Una evaluación más o menos extendida del trabajo que se hizo a nivel Codex, con adaptaciones claramente regionales, entonces eso sí. Parece que hay Eh, otra pregunta. Sí, hay ¿no? una mano levantada. Ahí. Hola, hola, buenos días, buenas tardes. De Argentina, CONICET. Nosotros recientemente se firmó el convenio europeo Mercosur en el marco y se solicita, por ejemplo, si hay algo dentro del códex también por el tema de rastros de medicamentos. Es una de las preguntas que se nos ha hecho. Falta un poco de reciprocidad en eso porque no se analizan las trazas de compuestos provenientes de Europa, pero sí, por ejemplo, desde la Argentina me consta. ¿Hay algo respecto a eso? Así como los alergénicos, ¿se tiene en cuenta rastros de medicamentos, rastros de pesticidas? Esa es mi pregunta. Gracias. En el Codex, en el contexto del Codex. Vero, Hola. Hola, sí, ahí está, perfecto. Eh, en el contexto del códex o asociado al códex para el futuro, por el tema de estos nuevos convenios y bueno, nuevas situaciones que se están observando en el mercado internacional. Sí, el Codex trabaja sobre estos temas seguramente y entonces eso es algo que es tema de trabajo y de debate en comité. Hoy me enfoqué sobre todo en el trabajo y cómo evolucionó el tipo de trabajo que hace el Codex en materia de aditivos contaminantes etiquetado, pero estos otros temas son también temas de trabajo del Codex, sí. Bien, hay dos preguntas que surgieron en el chat. Cecilia preguntó, ¿pueden compartir link para participar en temas de Codex? Muy interesante saber qué podemos intercambiar con datos. Gracias por el espacio.
Sí, bueno, la posibilidad, las reuniones del Codex son siempre web streamed, entonces se puede seguir una reunión online. eh, para brindar datos, eso normalmente se puede hacer participando como puedo decir, haciendo a través de una cámara. Claramente hay asociaciones, se trata sobre todo de asociaciones regionales, como por ejemplo Food Drink Europe o en Latinoamérica, ALAYAB. Hace parte del Codex porque organizaciones entonces asociaciones que representan la industria alimentaria, pero también organizaciones como ONG pueden participar a los trabajos del Codex y tienen el rol de observadores. Entonces, no pueden, bueno, no tienen un poder decisional, pero pueden participar a las discusiones, por ejemplo, pueden participar a los grupos de trabajos que se hacen entre reuniones cuando se está verdaderamente desarrollando el texto del códex y en estos momentos, entonces en estos grupos de trabajos que son grupos de trabajos online, las cámaras y las asociaciones pueden participar brindando comentarios sobre el texto claramente brindando también datos, etcétera. Y eso es muy valioso para el trabajo del Codex, pero es algo que normalmente una empresa puede hacer si hace parte de una cámara. Normalmente, si se trata de una cámara nacional, tendría que ser parte de una asociación regional y de esta manera es posible entonces a través el canal de una cámara y de una asociación regional o de una asociación internacional que es reconocida como observadora en el Códex, es posible brindar datos. Bien, y hay una pregunta más. Karina dice, ¿existe una sección relacionada a productos artesanales en general? Entre paréntesis, alimentos, cosméticos. Esa es una muy buena pregunta. No sé, no voy a decir de no, porque no me ocurre en este momento de haber escuchado discusiones sobre alimentos tradicionales, en verdad, pero es algo que puedo averiguar. Bien, y ahí surge una pregunta que dice, excelente exposición, consulto, con los recientes debates del Comité de Contaminantes del Códex sobre la reducción de límites máximos para metales pesados como plomo y cadmio, y micotoxinas en granos, especias y otros productos. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos operativos y de infraestructura tecnológica que debe afrontar el sector agroalimentario argentino para que estas nuevas normativas no se transformen en barreras para arancelarias en nuestros mercados de exportación? Sí, esa es una, una pregunta muy, no, muy interesante y muy compleja también. Yo sigo de cerca el trabajo del comité que se ocupa de Specialized Nutrition y etiquetado. Sobre contaminantes y aditivos, no me ocupo de esto en relación al trabajo del Codex de manera muy cerca, pero es algo también que puedo averiguar. Entonces, si quieren ponerse en contacto, es algo que podemos seguir hablando de eso. Muy bien. Y Corina pregunta, ¿cómo se ven las reuniones del Códex? ¿Dónde?
hay en la página web del Codex hay un sitio del Codex donde se puede acceder a todas las informaciones sobre las agendas de los comités, cuándo la fecha, entonces cuándo las fechas de las reuniones y en la página de cada comité, que sea horizontal, vertical, también hay información sobre todos los estándares o códigos de prácticas que el Codex ha adoptado en los varios temas. Y hay informaciones claramente para cada comité sobre si hay una reunión, el link para participar, seguirlo online. Todo está en la página web del Codex. Perfecto. Y pregunta Fátima, consulto sobre adulteraciones. ¿Hay información específica en el códex? Eh, Eso es, por la experiencia que tengo yo, eso también es algo que muchas veces se ve en debates específicos sobre por producto. Entonces, puede ser un tema que se debate sobre todo en comités verticales porque eso le permite a los comités verticales ¿cómo se dice?, de analizar el tema de la adulteración, entonces lo que pasa específicamente por producto y con exactamente los desafíos y los problemas para categoría de producto alimentario. Entonces es un tema que la mayoría de las veces lo veo, por lo menos yo, por mi experiencia, en los debates de los comités verticales. Muy bien, y hasta ahí las preguntas. Muy bien, bueno, le agradecemos